Hola, muy buenos días. Soy Rodolfo Hernández Aguilar y hoy hablaremos de un tema muy importante, que son los principios fundamentales del derecho del trabajo en México. El objetivo de este video es explicar qué son los principios fundamentales del derecho laboral en México, por qué existen y cómo protegen a los trabajadores con ejemplos reales y artículos legales. ¿Qué son los principios fundamentales? Son las reglas básicas que guían a toda la legislación laboral. Son como la columna vertebral del derecho del trabajo. Sirven para garantizar que exista un equilibrio entre trabajadores y empleadores, ya que el trabajador está en una posición más vulnerable en el ámbito laboral. Esos principios se derivan principalmente en el artículo 123 constitucional y en los primeros artículos de la Ley Federal del Trabajo. Como principios fundamentales del derecho del trabajo, se explica 7 principios con más profundidad y ejemplos y artículos. 1. Sería el reglamento legal, el artículo 2 y el artículo 123 constitucional y en el apartado A. Como por ejemplo, un joven acepta trabajar 10 horas diarias, sin pago extra. Aunque lo haya aceptado, la ley lo protege y el patrón debe pagarle horas extras conforme a la ley. Esto indica que la ley siempre se interpretará en el sentido más favorable para el trabajador, incluso si el contrato dice otra cosa, como el principio de irrenunciabilidad de derechos. Los derechos laborales no se pueden negociar ni renunciar, ni voluntaria ni legalmente. Esto está estipulado en el artículo 33, como por ejemplo, un trabajador firma un documento donde renuncia a un aguinaldo. Aunque lo haya firmado, el patrón debe pagar ese aguinaldo porque ese derecho no se puede ceder. Es decir, este principio evita que el patrón se aproveche de su poder para hacer que el trabajador renuncie a sus beneficios que le corresponden por ley. 3. El principio de continuidad o estabilidad en el empleo. El trabajador debe ser estable, no puede terminarse sin causa justificada. Esto también está estipulado en el artículo 47 y 48 de la Ley Federal del Trabajo. Como por ejemplo, también podemos poner que un empleado llega tarde una vez y lo despiden sin advertencia. Esto no es legal. Para despedir legalmente se requiere una causa y una prueba. Es decir, si el despido es injustificado, el trabajador puede exigir su reinstalación y una indemnización de 3 meses de salario, más prestaciones. 4. El principio de primacía de la realidad. Si hay diferencias entre lo que dice un contrato y lo que realmente ocurre, vale más la realidad. Esto también está fundamentado indirectamente en la Ley Federal del Trabajo en el artículo 20, donde nos indica que la relación laboral existe aunque no haya un contrato escrito. Como por ejemplo, en un contrato dice que el trabajador por honorarios tiene un horario fijo. El jefe directo da reportes en la práctica. Eres un empleado y no tienes derecho y no es externo. Es importante que no evitar que los patrones usen contratos falsos para evitar el pago de prestaciones. También existe el principio de la igualdad y no discriminación. Todos los trabajadores deben ser tratados por igual, sin importar su género, edad, orientación sexual, religión, etc. La Ley Federal del Trabajo lo estipula en el artículo 3 y 133. También está en la Constitución en el artículo 1 y 123. Como por ejemplo, una mujer embarazada es despedida por bajo rendimiento. Eso es una discriminación laboral. Y despedir por embarazo o VIH o una discapacidad es ilegal. Y esto puede tener consecuencias penales. O sea que esto indica que el principio de gratuidad en la justicia laboral se debe de tener el acceso a esta justicia sin una acción pecuniaria.
Esto es decir, que el trámite y la justicia debe ser gratuita, rápida y sin formalismos. Esto también está estipulado en el artículo 685 bis y en la Constitución en el artículo 17. Como por ejemplo, un trabajador puede acudir a la Procuraduría de Defensa del Trabajo, que es la Profedet, sin pagar abogados. Este principio busca que los trabajadores puedan defenderse sin gastar un solo peso. También tenemos el principio de autonomía colectiva. Todos los trabajadores tienen el derecho a organizarse de forma que puedan organizar un sindicato y negociar colectivamente sus derechos. También está estipulado en el artículo 356 y 419 y en la Constitución en el artículo 123, fracción 16ª. Como por ejemplo, los empleados de una fábrica pueden organizarse para mejorar sus condiciones. Tienen el derecho a formar un sindicato y negociar. Como dato extra, desde la reforma laboral del 2019, los sindicatos deben ser democráticos y representar verdaderamente a los trabajadores, sin distinción alguna. Bueno, para concluir, reforzaremos esto con un mensaje. ¿Cómo ves? Los principios del derecho al trabajo en México no son solo palabras, es una protección real para asegurar un empleo justo, seguro y digno. Los trabajadores no están solos, tienen a su favor a la ley y la Constitución mexicana y organismos que los respaldan. Como frase final, conocer tus derechos es el primer paso para que nadie te los quite. El trabajador digno no es un privilegio, es un derecho. Todos tenemos la oportunidad y el derecho a tener un trato justo, digno y respetuoso. Con esto concluimos, espero les guste. Muchas gracias.